Hola, hoy tenemos entre manos un material fascinante, de verdad. Es una charla del padre Henri Caffarel. Él fue un sacerdote francés, bueno, muy importante en la espiritualidad del siglo XX. Sí, muy influyente. Y esta charla, que dio en París, hace tiempo ya, en 1979, era parte de una serie sobre la oración interior. Y plantea una idea central que, la verdad, suena audaz. Cristo ora en mí. Exacto. Vamos a meternos a fondo en qué quiso decir Caffarel con esto y por qué él creía que la oración cristiana es, algo totalmente único. Así es. La charla arranca de algo que vemos en todos lados, ¿no? La oración. Existe en todas las culturas, en todas las religiones. Pensá en los hindúes junto al Ganges, los budistas meditando horas, los judíos en el Muro de los Lamentos, los musulmanes. Todos buscan a Dios de alguna forma. Claro, es universal. Pero la pregunta que sacia Caffarel es, ¿hay algo que haga a la oración cristiana radicalmente diferente? Y su respuesta es un sí rotundo. Y se basa justamente en eso, en que Cristo ora dentro del creyente. A ver, entremos ahí. Caffarel nos pinta la imagen de Cristo orando solo, ¿no? En la montaña, metido en su diálogo con el Padre. Una oración perfecta, uno se imagina. La oración perfecta, sí. Y ahí surge la duda casi lógica. Si la oración de él ya es perfecta y como que cubre a toda la humanidad, ¿qué sentido tienen nuestras oraciones? Pobres, distraídas, ¿no quedan como chicas opacadas por la suya? Es una objeción supernatural, ¿sí? Y Caffarel la encara de frente. Su argumento es muy interesante. Dice que Cristo no se conforma con su propia oración, por más perfecta que sea. Ah, ¿no? No. Su deseo, lo que Él quiere, es que esa misma oración suya resuene, vibre, se multiplique en millones de corazones, a lo largo de la historia. Quiere meternos a nosotros, a sus discípulos, a su iglesia, en su propio movimiento de oración hacia el Padre. Quiere compartirla, digamos. Exacto. Y para que se entienda mejor, usa una imagen muy visual, la de la vigilia pascual. Ajá, la noche de Pascua. Claro. El cirio pascual. Esa vela grande, decorada, ¿viste?, que representa a Cristo resucitado. Entra en la iglesia oscura. Y de esa única llama se van prendiendo las velitas de todos. Sí, es muy emocionante ese momento. Y al final, toda la iglesia iluminada. Es una metáfora potente. La única oración de Cristo que quiere encender, alimentar la oración en cada uno de nosotros. Qué buena imagen la del cirio, sí. Te hace ver la idea de participación, no de que Él nos reemplace. Pero a ver, ¿esto es solo una metáfora linda o Caffarel le da un sustento más, digamos, teológico? Porque eso de que Cristo ore en mí suena fuerte. Totalmente. Y él sabía que era una afirmación audaz, ¿eh? Por eso la apoya fuerte en las Escrituras. Sobre todo en San Pablo. Cita partes clave, por ejemplo, de Efesios. Que Cristo habite por la fe en sus corazones. O de Corintios, esa pregunta casi retórica. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? Claro. Y la frase cumbre de Gálatas. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es potentísima. Potentísima. E incluso va más allá. Menciona como algunos teólogos de la tradición, como Tertuliano, ya en los primeros siglos, llamaban al cristiano otro Cristo, o figuras místicas como Isabel de la Trinidad, una carmelita francesa, que hablaba del cristiano como una humanidad de suplemento. Humanidad de suplemento. Qué fuerte esa expresión. Como si le prestáramos nuestra humanidad. Algo así. Como si a través nuestro él pudiera seguir viviendo y actuando hoy en el mundo. Entiendo. Entonces la lógica de Caffarel sería, si por la fe, por el bautismo, Cristo realmente vive en la persona, Ajá. y si la vida de Cristo era, en esencia, su relación con el Padre, su oración, Sí. pues entonces se sigue que Cristo continúa esa oración en la persona, en el creyente. Caffarel hasta sugiere que esa frase de Gálatas, ya no vivo yo, se podría leer en este contexto como, yo oro, pero ya no soy yo quien ora. Es Cristo quien ora en mí. ¡Wow! Allí está el meollo, el punto clave de lo específico o cristiano según él. No es solo una persona tratando de conectar con Dios,
sino una persona que permite que la oración misma del Hijo de Dios suceda en su interior. Es pasar de rezar a Dios a participar en la oración de Cristo. Entiendo el concepto. Es súper transformador pensarlo así. Pero, no sé, suena casi como pasivo, como si solo hubiera que dejar que pase. Buena observación. ¿Es tan fácil o hay algo que tengamos que hacer nosotros? Me cuesta creer que no pida esfuerzo. Sí, muy buena pregunta. Y Caffarel es clarísimo en esto. Cristo no ora en nosotros sin nosotros. Ojo, Ah, bien. no somos como recipientes vacíos y ya. Exige nuestra cooperación activa, nuestra implicación total. Usa otra analogía, la de la lámpara de aceite. A ver. La llama, que sería la oración de Cristo, necesita el aceite para arder. Y el aceite somos nosotros, nuestra humanidad, nuestra disposición. Tenemos que poner el aceite. Me gusta eso. Y también habla de la oración de Cristo como una semilla divina sembrada en nuestro corazón. Pero claro, nuestro corazón suele ser un terreno lleno de maleza, dice él. Uf, sí. Preocupaciones, miedos, egoísmos, distracciones mil. Exacto, ambiciones, de todo. Entonces nuestra tarea es desbrozar, limpiar ese terreno para que la semilla pueda crecer fuerte. De acuerdo, eso ya me cierra más. No es magia, es una colaboración, una sinergia. Y Caffarel detalla cómo es esa cooperación, o sea, qué significa desbrozar o poner el aceite en lo concreto. Sí, lo hace. Propone como 5 aportaciones, las llama él, o tareas nuestras. No tanto como una lista para ir tachando, sino como dimensiones de una misma actitud, de abrirse y colaborar. A ver, ¿cuáles son? Primero, esto de desbrozar. Es un trabajo constante. No solo para el ratito de oración, sino en la vida. Identificar y arrancar esas malas hierbas de adentro, los apeos que nos atan, los rencores, la vanidad, el estar siempre dispersos. Es preparar el terreno, digamos. Entiendo, un trabajo de fondo. Segundo, nutrir. Como la semilla necesita agua y sol, esta vida de oración necesita alimento. ¿Y cuál es? Pues la palabra de Dios, leerla, meditarla. Los sacramentos, sobre todo la Eucaristía para los católicos. La vida con otros creyentes, la formación. Alimentar esa vida interior. Exacto. Tercero, ceder el espacio. Esto es clave, dice él. Es entregarle conscientemente nuestro ser, el corazón, la mente, el cuerpo, el tiempo. Es decirle a Dios activamente, toma mi inteligencia, mi voluntad, mi cuerpo, úsalos. Recuerda esa frase del libro de Proverbios, Hijo mío, dame tu corazón. Es una entrega voluntaria. Entendido. Preparar, alimentar, entregar. ¿Y las otras dos? Faltan 2. La cuarta es comprender. Esforzarnos por conocer mejor a Cristo. ¿Y cómo era su oración? ¿Cómo rezaba Jesús? Adoraba al Padre, le daba gracias siempre, intercedía por todos, pedía por lo suyo y por el mundo. Entender esto nos ayuda a unirnos a su oración de forma más consciente, más profunda. No solo repetir fórmulas sin pensar. Unirnos a su manera de orar. Eso. Y la quinta es adherir con la voluntad. Acá entra la fe pura. Es decidir unirse a la oración de Cristo. Decir sí, quiero participar en tu oración. Incluso cuando no sentimos nada, Cuando la oración parece un desierto o estamos llenos de distracciones. Caffarel insiste mucho. La fe y la decisión de la voluntad son más importantes que los sentimientos, que las consolaciones sensibles. Esas van y vienen. Me parece súper importante ese último punto. Porque muchas veces se deja de rezar justo por eso, porque no siento nada. Entonces, la meta no sería tanto sentir lindo, sino más bien llegar a percibir, aunque sea de a ratos, esa oración de Cristo activa en nosotros. Exactamente. Caffarel sugiere que al principio quizás es una percepción intermitente, como un eco lejano. Pero si uno persevera en estas aportaciones, en esta actitud, esa conciencia de la presencia orante de Cristo puede volverse más habitual, incluso constante. La clave, insiste, no es tanto el esfuerzo por fabricar una oración perfecta desde nosotros mismos, sino el esfuerzo por conectarnos, por unirnos a la oración que Él ya está haciendo en nosotros,
por el regalo de su espíritu. Vale, la base teológica y que necesitamos cooperar está claro. Pero Cafarel, que parece muy práctico, da también consejos concretos para llevar esto a la vida diaria. Porque del dicho al hecho, Absolutamente. Le dedica una buena parte de la charla a consejos muy prácticos. Casi un manual para empezar. Por ejemplo, sobre el lugar, recomienda buscar la calma, el silencio. Si se puede, tener un rinconcito fijo en casa para la oración, aunque sea simple. Dice que ayuda a tener algo visual que te inspire. Un icono, una cruz, una vela prendida. El entorno físico, bueno, no es lo principal, pero ayuda a la disposición interior. claro, ayuda a centrarse. Y sobre el momento y cuánto tiempo. Esas son siempre las preguntas del millón. Sobre el cuándo, sugiere la regularidad. Fijar una hora si es posible. Idealmente la misma cada día, para crear el hábito. Recomienda la mañana si uno puede, porque la mente está como más despejada, ¿no? Menos, revuelta por el día. Tiene sentido. Y alerta, con bastante humor, sobre la tentación de las tareas urgentes que justo aparecen cuando toca rezar. Mirar el celu, responder ese mensajito, hay que ser firmes. Sí, siempre pasa. Y un detalle lindo, cultivar durante el día el deseo de ese momento. Esperarlo, querer que llegue. Ah, qué bueno eso. Respecto a la duración, él opina que 15 minutos muchas veces no alcanzan para realmente bajar, para desconectar. Sugiere que media hora es un tiempo más realista para aquietarse y entrar más hondo. Pero lo crucial, dice, no es tanto mirar el reloj, sino la actitud de durar ante Dios, de quedarse ahí, en su presencia, con fidelidad, aunque parezca que no pasa nada. Hay que confiar en que Dios actúa igual, aunque no lo sintamos. Entiendo. La perseverancia vale más que la sensación de éxito en la oración. Y mencionaste algo del cuerpo, ¿verdad? A veces parece que rezar es solo cosa de la cabeza. Sí, insiste en involucrar el cuerpo. Somos cuerpo y alma, no somos ángeles. Sugiere gestos simples pero hechos con conciencia. Empezar con la señal de la cruz, pero despacio, con reverencia. Buscar una postura estable, digna, que ayude a estar atentos, sentado o de rodillas. Incluso en momentos especiales dicen no tener miedo de inclinarse profundo o postrarse, como señal de adoración, de entrega total. Usar el cuerpo para expresar lo interior. Exacto. Y junto a esto, llama a revisar las motivaciones. ¿Vamos a rezar buscando a Dios por Él mismo? ¿O vamos buscando sobre todo alivio, paz, que nos solucione problemas? Que está bien pedir todo eso, Pero la motivación principal, dice Cafarel, debería ser responder a su llamada, ir por Él, buscar su rostro. Revisar las motivaciones. Es un buen examen de conciencia. ¿Y da alguna pista de cómo empezar y terminar ese rato de oración? A veces uno se sienta y... ¿ahora qué? Amén, también. Al inicio, recomienda cultivar ciertas actitudes clave. La adoración, reconocer quién es Dios, su grandeza, su santidad. La confianza filial, acercarse como un hijo a un padre bueno que te quiere. Ajá. La relación personal es un yo que le habla a un tú concreto, no a una idea. Y la disponibilidad, ponerse en sus manos, abierto a lo que Él quiera darte o pedirte. Adoración, confianza, relación personal, disponibilidad. Ok. Y al final, algo que muchas veces nos olvidamos. Agradecer por ese rato. Pedir perdón si estuvimos distraídos o medio negligentes, pero sin juzgar si la oración fue buena o mala por cómo nos sentimos, Importante eso. Confiar los frutos de esa oración a Dios, Él sabrá qué hacer. Y terminar con un gesto o una oración vocal, como el Padre Nuestro, pero dicha despacio, sintiendo cada palabra. Es un marco súper completo, la verdad. Desde lo más profundo de la teología hasta los detalles prácticos. Y para que no quede todo en el aire, Cafarel usa ejemplos. Mencionaste que se apoya en la Escritura. Sí, claro. Y para mostrar el tipo de encuentro vivo con Cristo que se busca en la oración, analiza con mucho detalle una escena del Evangelio de Juan, capítulo 8, muy conocida, la de la mujer encontrada en adulterio. Ah, sí, una escena muy fuerte. Muy fuerte. La describe con mucha viveza. La tensión del momento, los fariseos usando a la mujer como trampa para Jesús, la calma de él, escribiendo en el suelo. ¿Qué escribiría? Nadie sabe. Nadie sabe. Y su respuesta, genial, demoledora. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y se van todos. Se van todos, empezando por los más viejos, dice el texto. ¡Qué detalle! Sí. ¿Y qué destaca Cafarel de ahí para la oración? El momento cumbre, el que revela el corazón de Cristo,
Es el diálogo final, ya solos Jesús y la mujer. La delicadeza de Jesús al preguntar, «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó?» ¡Qué ternura! Y su palabra final, «Tampoco yo te condeno. Anda y no peques más». Caffarel lo presenta como el encuentro modelo, la miseria humana más absoluta, cara a cara con la misericordia divina infinita. Es a ese Cristo, santo sí, juez del pecado, pero sobre todo tierno, compasivo, liberador, a quien uno encuentra en la oración interior. No una idea abstracta, una persona viva. Ese pasaje lo hace súper tangible. Sí, y creo que la charla también incluye un testimonio personal, ¿puede ser? Correcto. Para terminar, comparte el testimonio de Anabela. Ella fue una actriz bastante conocida en su época, y cuenta cómo se sentía, totalmente indigna de acercarse a Dios, por su vida, ¿no? Divorciada, metida en el ambiente de Hollywood, que ella sentía lejos de la fe. Se sentía juzgada, como que no daba la talla. Comprendo. Pero una frase simple que escuchó le cambió todo. Dios te ama. Dios te espera tal como eres. Solo tenés que decir sí. Dios te espera tal como eres. ¿Qué poder tiene una frase así dicha en el momento justo, no? Fue un quiebre para ella, un antes y un después. La empujó a buscar, a querer conocer a ese Dios misericordioso que no le pedía ser perfecta para acercarse. Y cuenta cómo la oración dejó de ser para ella una búsqueda angustiante o un deber pesado. Y se transformó en la conciencia feliz de una presencia constante, adentro suyo. Resume su experiencia con una jaculatoria, una oración cortita que repetía y que Caffarel cita. «Oh tú que estás en casa en el fondo de mi corazón, haz que te encuentre en el fondo de mi corazón». ¡Qué belleza! Descubrió que podía conectar con esa presencia en cualquier lado, en medio del trabajo, de la vida cotidiana. Su vida se volvió oración, no por repetir rezos, sino por vivir con esa conciencia de la presencia interior. Realmente. Impactante. A ver, recapitulando un poco. La propuesta de Caffarel es un giro radical en cómo vemos la oración cristiana, ¿no? No se trata tanto de nuestro esfuerzo por subir hasta Dios, sino más bien de abrirnos y colaborar para que la oración de Cristo que ya está en nosotros por el Espíritu pueda como fluir, manifestarse. Exactamente eso. Es menos un hacer nosotros y más un dejarse hacer por Él y un unirse a Él. Precisamente. Es dejar de vernos como los protagonistas de la oración y reconocernos como participantes en la oración del verdadero protagonista, que es Cristo. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que el propio Caffarel deja ahí picando al final de la charla, y que me parece muy interesante para seguir pensando. A ver, ¿cuál es esa reflexión final? Contanos. Bueno, si la esencia de la oración cristiana es la oración de Cristo en la persona, y si por la fe sabemos que Cristo reza, intercede por toda la humanidad sin ninguna excepción, podríamos pensar entonces que toda oración auténtica, sincera, que sale del corazón humano, en cualquier cultura, en cualquier religión, incluso en gente que no conoce a Cristo explícitamente, participa de alguna manera misteriosa, quizás sin saberlo, de esa única y gran oración de Cristo al Padre. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Es una idea que amplía muchísimo nuestra visión de la comunión espiritual, ¿no? Del alcance universal de lo que hace Cristo. Algo para quedarse meditando, sin duda.